En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú, Señor, que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio de todo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento el rayo de tu claridad, removiendo de mí las dos clases de tinieblas en las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Oh Señor, que vives y reinas, verdadero Dios y verdadero hombre, por los siglos de los siglos. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a leer y a meditar un poco acerca de las lecturas de hoy lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jonás, en el capítulo 1, versículos del 1 al 2, el 1 al 11. El Señor se dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dirigieron unos a otros: echemos suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el cielo y el mar. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor, y como el mar seguía increpándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía increpándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia, y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió.
Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo en alta mar, me rodeaba la corriente y tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia, ¿quién puede ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón, cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué lecturas tan maravillosas que nos presenta hoy nuestra iglesia para nuestro deleite, para poder reflexionar de ellas. A mí siempre me ha llamado la atención este libro del profeta Jonás, quizás por su contexto, por su forma como está escrito y por la manera en que se narran los hechos que acontecen en este libro. Hoy se nos narra pues algo que se llama el llamado, la vocación. Jonás todavía no era profeta en ese entonces cuando el Señor pues se dirige a él y lo llama por primera vez y le dice que vaya a Tarsis, la gran ciudad. Tarsis pues era la capital de Nínive. Que fuera a Nínive a predicar, era la gran capital, pues entonces pero Jonás, vemos lo que él hizo. Él no quería compromiso, estaba como muchos de nosotros, ¿verdad? Que a veces Dios nos llama a que vayamos a servirle a una parroquia, a un movimiento de la parroquia, a la renovación carismática, a la Legión de María, a la Asociación de las Guadalupanas, a la catequesis, a lo que Dios cree que nosotros tenemos el potencial como para poder desarrollar nuestras habilidades, poder poner al servicio de Él y de su iglesia nuestros dones. Pero muchas veces nosotros pues nos hacemos los desentendidos, no queremos adquirir un compromiso, no queremos comprometernos con Dios y lo que hacemos es poner excusas, mejor irnos a otra parroquia donde no nos conozcan para que no nos pongan a servir, o muchas veces, en el peor de los casos, desobedecemos completamente a Dios, tal y como lo hizo este hombre, este profeta Jonás. Vemos que Jonás, en lugar de irse a Nínive, donde Dios lo estaba mandando,
él hizo todo lo contrario. Digamos, un ejemplo. Yo vivo aquí en Houston. Voy a ponerles un ejemplo. Digamos que Nínive queda rumbo a Dallas, Texas. Y Dios manda a Jonás que vaya a rumbo a Nínive, o sea, rumbo a Dallas, Texas, buscando para el 45 norte. Y Jonás, pues lo que hace, se va al centro y toma un autobús o toma un barco. Aquí, bueno, obvio no hay barcos aquí pues, que van a pasar aquí por la ciudad de Houston, pero estoy poniendo nada más un ejemplo para que más o menos entendamos esto. Jonás, en lugar de salir rumbo al 45 sur, agarra un bus que va para Galveston, a embarcarse, a huir para el Golfo de México o para otro lugar distinto a donde Dios lo estaba mandando. Pero vemos de que cuando Dios decide que su voluntad se va a cumplir, se cumple de una o de otra manera. Resulta que Jonás se embarca en un barco que va rumbo a Tarsis en sentido contrario a Nínive, pero Dios desata una gran tormenta en el mar debido a la desobediencia de Jonás. Entonces dice que todos los hombres que iban rumbo a Tarsis en el barco, todos los que iban, los marineros y todas las personas que iban a bordo del barco, comenzaron cada uno a clamar a su Dios, a clamar a quien ellos creían, a quien en ellos creían. Y dice que la tempestad, pues, en lugar de calmarse, en lugar de disminuir, aumentaba cada vez más. Y Jonás feliz, pues él iba huyendo de Dios y él estaba en el fondo del barco, dormido, descansando, durmiendo como un bebé, como que nada pasaba. Y dice que el capitán del barco se le acerca, pues, y va a confrontarlo y le dice, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo aquí durmiendo mientras nosotros estamos pereciendo, mientras nosotros nos estamos hundiendo? El barco está a punto de hundirse, ya tiramos hasta la carga que llevábamos a la borda del barco para que el barco flote y no se hunda, y tú dormido aquí. ¿Por qué no invocas a tu Dios para ver si tu Dios tiene compasión y misericordia de nosotros y no perecemos? Entonces dice de que Jonás, pues, él sabía que la tempestad, que la tormenta que estaba ocurriendo en ese momento sobre esos hombres inocentes era por culpa de él, por culpa de su desobediencia. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, en nuestra vida, hablando ya así en sentido cristiano, en el sentido de nuestro tiempo. Nosotros muchas veces llega la tormenta, llega la tempestad a nuestra vida y nosotros culpamos a los demás, culpamos a Dios de todo lo malo que nos sucede, cuando los únicos y verdaderos culpables somos nosotros, porque somos desobedientes ante Dios, somos desobedientes a su palabra, somos desobedientes a su santa voluntad, y en lugar de hacer lo que Él nos pide, de hacer lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, comenzamos a hacer y a deshacer a nuestro antojo, a nuestro ego, a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces, incluso inconscientemente, nosotros pueda que estemos desobedeciendo la voluntad de Dios y estemos pues acarreando hacia nosotros esas tormentas, esas tempestades que llegan a nuestra vida, ya sea enfermedades, ya sea falta de trabajo, falta de dinero, enfermedades de una y de otra índole, pérdidas de seres queridos y tantas cosas negativas, malas que nosotros acarreamos hacia nosotros, que son esas tormentas que llegan y nosotros queremos culpar a los demás, que me pasó esto, porque no sé qué, que este fulano no me ayudó, que porque Dios me abandonó, que porque el Señor no escucha mi oración, y los únicos y verdaderos culpables somos nosotros. Estamos siendo otros Jonás, pero vemos que Jonás, pues, en el pasaje de la primera lectura, él reconoce que es por su culpa, y cuando echan en suerte que por culpa de quién estaba sucediendo esa tempestad, la suerte recae sobre Jonás. Y le preguntan que si qué es lo que ha hecho, que si de dónde es, que si de dónde viene, que si a dónde va, que si cuál es su pueblo. Y Jonás le dice que era hebreo, que él adoraba al Dios único y verdadero, al Dios creador del cielo, la tierra, el mar y cuanto existe. Entonces los hombres dicen que tuvieron mucho miedo. Se dan cuenta, inclusive estos hombres que eran paganos, que eran idólatras, se dan cuenta de que en realidad pues solo existía un Dios al cual Jonás había desobedecido, y le dicen, ¿qué debemos hacer para que esta tempestad se calme? Y Jonás les dice, agárrenme, levántenme, tírenme al mar, la tempestad se va a calmar, el mar va a dejar de estar enfurecido, y así lo hicieron. Y pues dice que en el momento que agarraron a Jonás y lo tiraron, los hombres antes de tirarlo, pues pidieron perdón a Dios y le decían, Señor, no nos hagas culpables de la muerte de este inocente.
Y vemos que estos hombres, pues a pesar de que no creían en Dios ni sabían que existía quizá Dios, ellos le temían a Dios. Entonces, dice que en el momento que Jonás cayó al mar, la tempestad cesó. Y estos hombres, dice que ahí reconocieron al verdadero y único Dios y le ofrecieron sacrificios y le hicieron muchas promesas. Si ellos que eran paganos, idólatras, hacen eso, con mucha más razón nosotros los cristianos debemos de acudir a nuestro Dios, a nuestro Señor, para hacerle promesas, para pedir misericordia, para implorar de Él su consuelo, para implorar de Él su bondad. Y Dios nos va a escuchar, pero no seamos desobedientes como lo fue Jonás, pues que él, en lugar de hacer la voluntad de Dios, dijo: yo me voy, yo me huyo de aquí, yo no quiero compromiso, eso de ir a predicar a una ciudad donde los reyes pues son paganos y todo esto, ahí más que puedo perecer. A ver, que me imagino yo que Jonás pensaba de que lo podían apedrear, que lo podían matar, que iba a pasar peligro, entonces él mejor decidió huir. Y así nos pasa a nosotros como cristianos. Muchas veces nosotros tenemos los dones, tenemos los talentos que Dios nos ha dado, y en lugar de ponerlos al servicio de los demás, los enterramos. Nos da miedo hablar de Dios, nos da miedo que la gente vea que nosotros vamos a una iglesia, nos da miedo que la gente nos vea servir, que la gente nos vea que... ¿Por qué? Porque queremos andar sirviendo a dos amos, queremos estar con un pie adentro y con el otro afuera, y la verdad no es así. Dios quiere que nos entreguemos al 100 por 1. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, dice el Evangelio. Entonces nosotros somos servidores del Dios vivo, entonces debemos de comportarnos y vivir nuestra vida conforme a su santa voluntad y no tanto a la nuestra. Y Dios, vemos lo que sucede al final de la lectura, dice que envía, le da orden a una ballena que se trague a Jonás, y dice que la ballena comenzó pues a navegar dentro del agua. Este es un animal inmenso, marítimo, pues, y se conduce hasta la ciudad de Nínive, donde Dios había mandado a Jonás. Allá Dios le dio la orden a la ballena que fuera a vomitar a Jonás en tierra firme. Jonás pues estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros a veces no podemos pasar 3 días, 3 noches, sino que podemos pasar meses, inclusive años, tal vez pasando pruebas, pasando dificultades, pasando tormentas, calamidades, pero es porque nosotros no reconocemos que Dios es el único merecedor de toda gloria, de toda honra, de todo honor, de todo poder, y que Él es el Rey de cielo y tierra, y que cuando Él dice que algo se va a hacer aunque nosotros no queramos, porque la voluntad de Dios se cumple a tiempo y a destiempo. Siempre que sea la voluntad de Dios se va a cumplir aunque nosotros no querramos. Y la voluntad de Dios se cumple no como yo quiero ni como quiere usted, sino como Dios en realidad cree que es lo más conveniente para cada uno de nosotros. En el Salmo responsorial vemos una oración siempre tomada del libro del profeta Jonás, en el capítulo 2, que él dice que en el peligro grité al Señor y me atendió. Y en el peligro, él cuando se encontraba pues dentro de ese vientre de ese gran animal, él pensaba que iba a perecer, que iba a morir, pero Jonás dice de que comenzó a clamar al Señor. Dice que cuando se encontraba en el vientre del abismo, o sea, en el vientre del pez, él clamaba al Señor y Dios lo escucha. Cuando las olas lo arrastraban y la corriente del mar estaba a punto de matarlo, ahogarlo, él clamó al Señor y Dios lo respondió. Entonces nosotros tomemos ejemplo de Jonás, no la primera actitud que él toma de huir y desobedecer a Dios, sino la segunda, de que cuando estemos sumergidos en el pecado, en las tormentas, las dificultades, las enfermedades, falta de trabajo, falta de dinero, cuando nos venga la tormenta, miremos nuestra mirada, levantemos nuestros ojos, veamos al cielo, contemplemos a Dios y clamemos su auxilio, clamemos su poder, clamemos su misericordia. Y Dios, que es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios que nos ama como nadie nos puede amar, Él va a escuchar nuestra súplica y nos va a salvar, nos va a sacar de ese vientre de esa tempestad, nos va a sacar victoriosos de esa tormenta y nos va a dar la corona de gloria que Él ha prometido para los que le son fieles. En el Evangelio tomado de San Lucas, pues aquí se nos habla de lo que es el amor, de lo que es la misericordia. Algo bien importante. Recordemos, como siempre digo yo y siempre les vengo diciendo en esta secuencia de reflexiones que hemos estado teniendo, de que cuando nosotros fuimos bautizados, Dios infundió en nuestra alma
tres virtudes que se llaman virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y se llaman teologales porque son dones dados directamente y gratuitamente por Dios. Entonces, hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10 nos propone lo que es la última virtud teologal, lo que es la virtud de la caridad, la virtud del amor, ¿verdad? Entonces, vemos que el antífona bien bonito dice: les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Eso pues lo encontramos en el capítulo 13 de San Juan, en el versículo 34, cuando el Señor pues les ordena a sus discípulos en el momento de la última cena, cuando Él está teniendo la última cena con los apóstoles y sabe que Él ya va a morir. Les da un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como Él los ha amado. Y el Evangelio pues ya viene y nos narra aquella maravillosa historia del buen samaritano. Dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. En Jerusalén a Jericó pues estaba un poco retirado, pues y en aquel entonces sí habían peligros, así como muchas veces habían peligros en nuestros países, o incluso todavía a veces los hay, que si uno va por un camino de una ciudad para otra, a veces nos encontramos con personas malvadas, con salteadores, con asaltantes, con pandilleros, con narcos, con esas pues, personas que pues no temen a Dios y andan haciendo el mal. Entonces dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y fue abordado por unos delincuentes, fue abordado por unos salteadores que lo asaltaron, le robaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Entonces, pero el Evangelio comienza que dice que un doctor de la ley, los doctores de la ley eran diferentes sectas, así como hoy en el mundo hay diferentes sectas, que testigos de Jehová, que mormones, que adventistas, que la luz del mundo, que los anglicanos, que los ortodoxos, que los, bueno, un sinfín. Entonces los doctores de la ley eran personas un tanto similares a ellos, que ellos se creían perfectos, se creían doctos, se creían que ellos sabían todo y que ellos eran mejores que los demás. Entonces, y esta persona dice que se acerca a Jesús para ponerlo a prueba y le hace esa pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y pues estos hombres eran estudiosos, eran hombres que sabían la ley, la Torá, la ley de Moisés, de memoria prácticamente, pues ellos la habían estudiado y la cumplían a su manera, pero la cumplían pues solamente para que para gente lo viera nada más. Y el hombre le dice: pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. El Señor le dice: pues ve y haz eso y vas a alcanzar la vida eterna. Y ya pues el maestro de la ley continúa como cuestionando, como poniendo a prueba al Señor. Y el Señor, como Él sabía pues lo que ellos pensaban, lo que ellos tramaban en su corazón, recordemos que Dios es infinitamente poderoso. Él sabe lo que yo pienso, lo que yo siento, con lo que yo hago, con el amor que yo hago las cosas o las dejo de hacer. Él lo sabe todo. El Señor, sabiendo, viendo la malicia de este hombre, y sí, continúa el hombre poniendo la prueba y le dice: pero ¿quién es mi prójimo? Y el Señor narra esta historia de este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y le dice pues que fue asaltado, golpeado, robado y dejado medio muerto ahí, pues, y dice que pasó primero un sacerdote. No un sacerdote como los de nuestra iglesia, no. Sacerdote estamos hablando siempre de los que existían en tiempos de Jesús, que eran siempre pues a veces eran sumos sacerdotes, pero eran siempre de la secta de los fariseos, los saduceos, los que andaban persiguiendo a Jesús, pues entonces los que estaban en contra de él, en contra de su voluntad y que no aceptaban que él era el Mesías y que lo criticaban y que lo ultrajaban y lo calumniaban, a esos sacerdotes se está refiriendo, no a los sacerdotes de este tiempo, ¿verdad? Ellos están al servicio de Jesucristo, están al servicio de su iglesia y están cumpliendo pues con lo que Dios y la iglesia les pide. Entonces no se está refiriendo a los sacerdotes nuestros, para una pequeña aclaración. Entonces pasó el sacerdote y dice que solo vio al que estaba tirado en el piso, lo rodeó: vámonos, no me importa lo que le haya pasado a este hombre, no es mi problema, no soy yo. Pasó de largo. Pasó también un levita. Levitas pues eran los descendientes de Leví, de uno de los hijos de Jacob, de uno de las 12 tribus de Israel, a los cuales Dios en el Antiguo Testamento, en tiempos de Moisés, escogió para que fueran los sacerdotes, para que fueran los servidores de su tabernáculo, para que ellos le sirvieran a Dios, pues ministrando y atendiendo al pueblo y haciendo las ceremonias que acordaba la ley. Esos eran los levitas. También hizo lo mismo
pasó, lo vio y vámonos, a mí eso no me interesa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, esta parábola, esta historia, me hace pensar a mí de que nosotros no debemos de creernos más que nadie. Este sacerdote y este levita pues se creían más que ese samaritano, pues, o sea, perdón, se creían más que ese hombre que había sido asaltado y se creían más que los demás, más que los samaritanos, más que los apóstoles, más que todas las personas, porque ellos decían que eran justos, que ellos oraban, que ellos daban el diezmo, que ellos hacían limosna y todo eso, pero lo hacían solo por ser vistos por la gente. Jesucristo siempre en el capítulo pues de San Mateo, él siempre viene, en el Evangelio de San Mateo, él viene a, a darles unas maldiciones a los fariseos y a los saduceos, y siempre les dice: y ustedes, escribos, fariseos hipócritas, que les gusta orar de pie en frente de toda la gente en las plazas para ser vistos por ellos, les gusta vestirse con grandes ropas lujosas para llamar la atención, les gusta tomar los primeros asientos, y comienza el Señor a darles pues por la cara, a decirles sus verdades. Entonces, tengamos cuidado. Nosotros, cuando brindamos un servicio ayer en el Santo Evangelio del domingo, pues se nos decía que cuando nosotros hiciéramos algo, un servicio o lo que sea que Dios nos mandara, simplemente fuéramos humildes, sirviéramos con humildad y dijéramos que no éramos más que siervos inútiles, que no habíamos hecho más que lo que teníamos que hacer. Entonces, no debemos de ser como estos hermanos que se creían mejores que los demás. Entonces dice que después pasa un samaritano, y sabemos que los samaritanos y los judíos se odiaban, no se llevaban, habían rivalidades, así como en el mundo pues hay rivalidades muchas veces entre equipos de fútbol o entre partidos políticos, inclusive entre países hay rivalidades, ¿verdad? Así como Corea del Norte no se lleva con Corea del Sur, así como Rusia no se lleva con bueno, con ejemplos así pues que siempre hay. Entonces, donde hay la guerra, Irak con Irán no se lleva, Israel con, bueno, así más o menos para que entiendan. Entonces los samaritanos y los judíos no se llevaban, pero dice que el samaritano, al ver, al ver a aquel hombre en el estado que lo habían dejado, dice que él sintió compasión. Y no solamente lo vio y sintió compasión, sino que se bajó de su cabalgadura, fue, lo ungió con aceite y con vino sus heridas, lo vendó, lo curó, lo subió a su cabalgadura, o sea, es decir, a donde él iba montado, su asno, su burro, su caballo, lo que sea. Eso es una cabalgadura. Entonces lo sube y lo lleva a un posadero, o sea, a un hotel, digamos, en los hoteles de aquel entonces. Lo llevó a la casa de un posadero y ahí dice que lo cuidó toda esa noche, y al siguiente día que él se iba, sacó 2 denarios, pues era bastante dinero en ese entonces, y le pagó al posadero y le dijo: te dejo esto, y para pagar la renta de la persona que estaba ahí, le dice: cuida de él, atiéndelo, y lo que gaste de más yo te lo pagaré a mi regreso. ¿Se imaginan si este samaritano, que no se llevaba con los judíos, con los israelitas, tuvo misericordia de esta persona y lo atendió y lo curó? Entonces el Señor le dice al maestro de la ley: ¿quién crees tú de estos 3 hombres que obró como prójimo? Y el maestro de la ley sabía, pues, como les digo, ellos eran hombres sabedores, eran hombres conocedores de la ley. Y le dice: el que tuvo compasión, el que tuvo misericordia. Entonces el Señor le dice: ve y haz tú lo mismo. Y eso mismo que le dice a ese maestro de la ley nos lo está diciendo a nosotros: ve y haz tú lo mismo. Ten misericordia, ten compasión. No solamente juzgues, no solamente señales, no solamente le digamos a un hermano que Dios te bendiga, pero muchas veces pues lo decimos del diente al labio solo por decirlo, pero no estamos ni celebrando una plegaria por las necesidades de ese hermano, o si tenemos la oportunidad a veces de apoyar de alguna u otra manera, no lo hacemos. Entonces, no necesariamente el apoyo tiene que ser monetario, con dinero. Muchas veces pues uno no tiene, pues si no tiene uno, nadie da lo que no tiene. ¿Cómo voy a apoyar a alguien yo con dinero si yo no tengo? Para mí, un ejemplo. Entonces,
No, pero no solamente con dinero, uno a veces con el tiempo, con el escuchar a una persona que está pasando una dificultad, por ir y decirle, hermano, voy a orar por ti, para que Dios pues tenga misericordia de ti y te ayude a salir de esa enfermedad, de esa crisis en la que estás, de esa depresión, de esa tristeza, de esa soledad. Así nosotros estamos obrando como buenos samaritanos y estamos cumpliendo no tanto nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, que nos lleva y nos dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Pidamos al Espíritu Santo que se derrame sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, sobre nuestras voluntades, sobre todo nuestro ser, para que miremos con los ojos de Jesús, para que pensemos con la mente de Jesús y sobre todo para que amemos y actuemos como Jesús actuaría en cada momento determinado de nuestra vida. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido lunes y una bendecida semana en el nombre del Señor Jesús.